Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero que esté muy bien, muy bendecido, muy agradecido al Señor. Estamos en esta carta, en el capítulo 13 de esta carta escrita a la iglesia de Roma. Estábamos hablando de cómo nosotros debemos responder a los gobernantes o los servidores públicos o el Estado. Comenzamos diciendo en los primeros versos de que ellos están puestos por Dios. En el último verso que estudiamos ayer, en el verso 4, dice: pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Estos servidores públicos dice que están al servicio de Dios para nuestro bien. Y habíamos dicho en el verso anterior, en el verso 3, que los gobernantes o los servidores públicos, ¿cierto?, el Estado, no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Estos son los que sirven a Dios. Y aquí, desde el verso 4, vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo nos hace ver que en estas autoridades que no son los pastores, no son los maestros, no son los profetas, no son los evangelistas, no son esa parte del cuerpo, esos ministros que están dentro de la iglesia, sino que nos está mostrando un ministerio que también está al servicio de Dios. Pues las autoridades, verso 4, está al servicio de Dios para tu bien. O sea, ellos también tienen un ministerio y que está al servicio de Dios, un ministerio, y que trabaja por el bien. Entonces ya nos cambia la manera de mirar los gobernantes, los servidores públicos. Todos los que trabajan para el Estado, los servidores públicos, los gobernantes, ya sean policías, ministros, jueces, todos los que trabajen en el área de la salud, todos ellos. Dice que, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. ¿Qué autoridad? Específicamente la que está hablando Pablo en el capítulo 13 de la carta de Roma. Los gobernantes, los servidores públicos, esto estamos hablando. Y dice que esta autoridad está al servicio de Dios, o sea, es un ministerio que está al servicio de Dios para el bien público. Ese es el objetivo, que hayan eventos, que hayan situaciones que no cumplen el objetivo, que se rebelan, esa es otra. Pero ¿cuál es el objetivo? Para tu bien, para el bien de todos. Pero si hacen lo malo, esto entonces sí debes temer, dice. Porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios. Nuevamente lo dice. Estos gobernantes, estos servidores públicos están al servicio de Dios. Si haces lo malo, tienes que temer. Y más adelante dice hay una parte que dice: haz lo bueno, cerrando el verso 3, haz lo bueno y tendrás su aprobación. No solamente para corregir el que hace lo malo están estos servidores públicos, sino también para fomentar, para premiar, para promover a aquellos que hacen lo bueno. Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Por eso nosotros vemos cómo opera el Estado cuando sirve a la comunidad y cuando sirve a la comunidad, no sé, buenas calificaciones en los estudiantes, becas.
se premia. Se destacan en ciencia o en alguna materia, un premio nacional, postula a un premio internacional, se fomenta. Lo bueno se fomenta, lo bueno se promueve. Pero se sanciona quien hace lo malo. ¿De quién estamos hablando? Los servidores públicos, los gobernantes, el Estado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es preocuparse de estas tareas, del bien común, de la sociedad, y que están puestas para el servicio de Dios. Ellos también tienen un ministerio, que sirven a Dios. Entonces ahora ya no miramos las autoridades públicas como tal vez las mirábamos antes. Están puestas por Dios para servir al bien público. ¿Todos ellos son seguidores de Cristo? No. La iglesia sí. En la iglesia también hay ministros que sirven al Señor en profecía, en enseñando la palabra como maestro, evangelizando como evangelista. Están esos ministerios en la iglesia, pero el gobierno también sirve al Señor porque están puestas por Él. Qué responsabilidad para el servidor público, ¿cierto? Tremenda responsabilidad para el servidor público. Entonces, ya habíamos aprendido ayer que, por supuesto, que nosotros sabemos esto, sabemos que nosotros no podemos rebelarnos contra las autoridades del Estado, porque nosotros, como hijos de Dios, no somos anarquistas, no somos rebeldes. Nosotros nos sujetamos porque entendemos que están puestas por Dios. Pero si hay alguna orden que afecta, que daña nuestra relación con el Señor, que quiebra nuestro espíritu para romper nuestra relación con Dios, o una orden que va en contra de nuestro fundamento, de nuestras bases, nosotros vamos a tener que pagar el precio de la sanción por desobedecer específicamente esa orden que para nosotros nos ensucia. No es que nos rebelemos, no es que nosotros ataquemos, sino que específicamente en eso, por cuanto tememos a Dios, no podemos obedecer. Porque tememos a Dios. Cualquier cosa que atente a Dios y a nuestro prójimo, no podemos obedecer. El Espíritu Santo se va a encargar de poner eso en nuestros corazones a sus santos. Pero aquí estamos hablando, ¿cierto? Un poquito más adelante, dice en el verso 5, por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo a causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. No es que yo haga lo bueno, o no es que yo, digamos mejor de esta manera, no es que yo no hago lo malo para no recibir una sanción, sino que yo no hago lo malo porque temo a Dios. No es porque voy a recibir un castigo, sino porque tiene consecuencias espirituales. Porque temo a Dios. Tampoco uno puede andar siendo desafiante en el límite de la ley. Uno no puede hacer eso. Uno tiene que dejar que el Espíritu de Dios nos convenza de pecado y nos ponga esa luz roja de decir, cuidado, por acá no. Cuidado. Pero no porque yo pienso, esto tiene un castigo penal. Esto tiene multa. Esto tiene peligro de ser sancionado con el despido.
No por el castigo, porque yo temo a Dios, yo no voy a hacer lo malo porque temo a Dios. Pues eso es lo que quiere decir aquí en el verso 5. Dice, por lo tanto es necesario que nos sujetemos a la autoridad no solo por causa del castigo, sino también por motivo de conciencia. Verso 6. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. O sea, que el obrero es digno de su salario. Todos estos servidores públicos que tienen un ministerio, porque son servidores públicos, son servidores porque están puestos por Dios y ellos son dignos de su paga. Por eso pagamos impuestos. ¿Sí? Yo me recuerdo ese libro, y que también está en la película, El cielo es real, cuando los papás de este pequeño niño que vive una crisis al borde de la muerte, donde tiene una experiencia con Dios, y donde él se ve que lo están operando de una peritonitis, y este pequeño, luego salir de esa crisis y luego tener una experiencia con Dios, ve a sus papás muy afligidos porque no tienen cómo pagar al médico. No tienen cómo pagar al médico porque hay otras cosas que son primero, otras cosas que urgen, porque no había, estaba la economía dura. Pero el niño le dice, tienen que pagarle al médico, porque él se esforzó para salvarme la vida, yo lo vi. Y el papá responde, sí, hijo, nosotros le vamos a pagar al médico. Y usted diría, pensaría, no, es que no corresponde, porque, y todo lo espiritualizamos y no nos damos cuenta que el cubrir, el pagar nuestras deudas, todas ellas, también es espiritual, porque corresponde. Nosotros no podemos ser deudores, nosotros no estamos para sumar al mal, nosotros estamos para vencer el mal con el bien. En el libro de Mateo, capítulo 22, verso 21, cuando le hacen a nuestro Señor Jesucristo como una encerrona, como siempre buscando que falle, y le hablan de los impuestos. Entonces, ¿qué responde Jesús en el verso 21 del capítulo 22 de Mateo? Den al César lo que es del César, corresponde, y a Dios lo que es de Dios. O sea, nosotros tenemos que pagar nuestras deudas. Nosotros debemos pagar las contribuciones, nosotros debemos pagar los impuestos, porque hay un ministerio público que es el Estado, y que esas autoridades, todas ellas, policías, en el área de la salud, en los que fiscalizan, todos ellos, el área de la educación, obras públicas, todos ellos están puestas por Dios. La justicia, ellos están puestos por Dios. Eso es lo que está diciendo, nos debemos de sujetar. Por eso vemos un país que está en desarrollo, vemos un país que está en formación, y debemos orar por nuestro país, debemos orar por nuestras autoridades. Si usted ve que está fallando alguna autoridad, bueno, estamos orando poco por esa autoridad. Debemos estar orando, debemos decirle, Señor, ponle buenos consejeros. Señor, quita toda cosa que esté opacando. Tiene que ver en el mundo espiritual cuáles son los opresores. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso dice en el verso 7, y con esto lo vamos a dejar: paguen a todos los que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. Algunos estudiosos de la sociedad de ese tiempo, en el tiempo en que Pablo escribe esta carta en Roma, ellos dicen,
tiene que haber sido un conflicto para esa iglesia leer esta parte de la carta, porque precisamente Roma había puesto pagos por un montón de cosas. Por eso dice acá, ya sea tributo, impuesto, respeto u honra. Entonces, los que estudian en esa época, los que estudiaron esa época y dicen, tiene que haber sido difícil para la iglesia de Roma leer precisamente esta parte de la carta, porque efectivamente eran tiempos, eran esos años en que se había subido mucho, había muchos pagos, distintos pagos. Y aquí Pablo le está diciendo, paguen, no nos va a faltar, no nos va a faltar para cubrirlo, paguen. ¿Se acuerdan cuando vienen un par de hombres a cobrar un dinero y le dicen a Pedro, oye, tu señor no está pagando los impuestos? Y él dice, no, sí lo está pagando. Y él va inmediatamente a decirle a Jesús, y Jesús le dice, antes de que Pedro le habla, le dice, ¿qué te parece, Pedro? ¿Quién debe pagar? ¿Los hijos o los extranjeros los impuestos? Los extranjeros. Pero para no ofenderlos, anda al lago, pesca, el primer pez que tú saques, ábrele la boca, paga mi impuesto y el tuyo. Pueden haber algunos que son, que dicen, ¿para qué pagar esto? Puede haber, pero tenemos que cumplir. Y Dios nos va a proveer para cumplir. Ahora, si usted es un desordenado con sus finanzas y tiene deudas por todas partes, dice, ¿qué me van a...? Tiene que cubrirlo, tiene que pagarlo. Aunque sea de poquitito, va a llegar un día que va a dejar de ser deuda. Pero qué importante la enseñanza de Pablo, de este ministerio que es el Estado, y que son autoridades puestas por Dios para el servicio público, para el servicio de la comunidad, de la nación, del país, de la ciudad. Lo que nosotros pagamos, nuestros impuestos, es para pagar su salario, porque están al servicio. Y me deja pensando y me permite ver con otros ojos más limpios de cómo es el orden divino del Señor y cómo tenemos nosotros como su iglesia responder a este ministerio público que es el Estado, sus servidores públicos, sus gobernantes. Están para ayudar en cualquier área que estén. Ellos tienen la autoridad, ellos tienen la espada. A nosotros como iglesia no nos es permitido vengarnos. No. Pero el que tiene la espada, los tribunales sí pueden castigar al malhechor. Si alguien te robó, tú no puedes tomar al ladrón y encerrarlo en el patio de tu casa. No lo puedes hacer. Tú no lo puedes castigar. Pero el ministerio judicial sí lo puede hacer. Ellos tienen la espada. Veamos con ojos limpios este ministerio público que es el Estado. Si Dios lo permite, si Él así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Dios abençoe. Y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.